estamos al pendiente. Híjoles, qué cosa, ¿no? Qué desolador, la verdad. Te deja sin aliento. Y los videos escuchar son estas cosas. Híjoles. terribles y se ve a este hombre clavando el vidrio en el cuello. No. Qué cosa. ¿Qué cosa más Y horrible? tiene razón la mujer, o Sí, sea, pues sí. imagínate. ¿Qué cosa más horrible? Qué cosa más horrible. Hoy decía que el noticiero estaba terrible, o sea, pura violencia, pura matazones, o sea, está terrible. ¿Y ustedes de qué quieren hablar? O sea, Oye, justamente eso estábamos pensando, ¿de qué vamos a hablar? La verdad es que... Claudia tanta Aguilar y matazón. Lancats, gracias. Como Hola. siempre, como cada martes. ¿Cómo están? La verdad es que estábamos pensando enfocarnos un poco a tratar de platicar contigo, con tu audiencia, sobre lo que se va a discutir el día de hoy en la Corte, ¿no? Que se empieza a discutir el día de hoy estos proyectos de resolución que presenta la ministra Loretta Ortiz para finalmente que la Corte resuelva tanto la acción de inconstitucionalidad que promovió la minoría parlamentaria en la Cámara de Senadores, bueno, los senadores de oposición, y las dos controversias constitucionales, una que presentó la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica, y otra que presentó el Estado de Colima, para impugnar la inconstitucionalidad de la ley de la industria eléctrica. Que fue hace como 2 años. Que fue hace como 2 años, efectivamente. O sea, justo porque es el momento, primero porque está obviamente en el medio, Pues, claro. y esto que dice Ilan es muy importante. El tiempo que llevan los litigios constitucionales en la Corte, como que mucha gente decía, los grandes pendientes de la Corte, durmiendo el sueño de los justos, y que pues de alguna manera se cruza con lo que estamos oyendo que pasa en la Cámara de Diputados, que es Que es la precisamente la reforma. discusión de la reforma en materia, digamos, energética y específicamente la eléctrica, ¿no? Es el mismo contenido, o sea, eso es lo que quisiera como que dejar para que no nos vayamos a las minucias legales, digamos, es el mismo contenido, tanto el de la reforma constitucional como lo que se pretendía hacer a través de una ley secundaria, es decir, la ley de la industria eléctrica. Que no era constitucional. Que no era constitucional, By the exacto. way. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El primer intento del gobierno es Pasarla lo saco como- a través de una claro. reforma. ¿Por qué? Porque con una reforma de una ley secundaria No necesitas necesitas, mayorías claro. calificadas. Así de claro, ¿no? El mensaje me parece que en este segundo intento, entonces, claro, estamos tan conscientes de que lo que hicimos no está tan bien hecho, de que es inconstitucional, que ya aguantando el tiempo te presento una iniciativa de reforma constitucional. Entonces, de alguna manera, por eso es como que sería fácil o válido decir, ellos mismos saben que la reforma de la ley es Claro, inconstitucional. Saben que la arraigaron, Que ya lo quisieron. están haciendo como lo tendrían que haber hecho desde un principio, pero no Claro. les alcanzaban los votos tal vez en ese momento. O no estaba, porque lo que hemos dicho aquí muchas veces es, nuestro presidente es muy consistente en sus tiempos. Y él dijo que la reforma energética o la reforma eléctrica iba a llegar el tercer año. Y fue cuando llegó. Lo que no dijo es que él iba a hacer intentonas de decretazos, de acuerdos e incluso de modificaciones secundarias antes, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó. Entonces, esa no era la vía. Bolas rápidas. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar hoy en la Corte? O sea, y que creo que se va a poner muy interesante y que debemos todos y todas estar aquí, porque sí pensamos, por lo menos yo, que este sí es de esos momentos donde sí se juega la autonomía de la Corte. O sea, ha habido casos complicados, la consulta, la revocación de mandato, pero en Eso este es lo caso de menos, la sí se revocación juega, de por un mandato. lado, O sea, la consulta del próximo día. la consulta del próximo día. La revocación no es Hemos- un chiste, pero la consulta... Hemos platicado aquí de la resolución de la Corte, pero digamos, este tema específicamente, donde sí se juega, creo yo, la autonomía o la legitimidad de nuestro máximo tribunal, porque además van a resolver una pregunta, digamos, central a nivel mundial, a nivel, no nomás a nivel país, o sea, ¿qué estamos haciendo en materia de política energética? ¿Qué camino queremos trazar para las futuras generaciones, Nos para estamos nuestros jugando hijos? el alma de la nación, ¿No? pero también la visión de nación. Claro. Y la visión de futuro, o sea, ¿qué estamos haciendo? No es nada más, han alzado la voz desde personajes tan famosos como Greta Thunberg hasta jóvenes en nuestro país, porque aquí sí se ha impugnado esta reforma, esta específica, la ley de la industria eléctrica, por ONGs, por grupos ambientalistas de jóvenes, Por John Kerry. pero también, Sí, nada más y nada por John Kerry, menos. y también Por por el las presidente empresas, ¿no? Biden. Que eso es muy importante. Entonces, ¿qué va a pasar en la Corte o qué es previsible que pase? Yo quiero mantenerme optimista en que sí hay todavía una posibilidad de alcanzar estos famosos 8 votos que Y la hemos corte ha estado a la platicado. altura. O sea, hasta el momento hemos visto una corte a la Sí. altura. A la altura. E incluso en los casos relativos a la Sí. reforma. Porque ya ha habido, que es justamente a lo que a lo que nos queríamos referir, ¿no? La segunda sala resolvió hace un par de años también algunos otros temas relacionados, la política de confiabilidad y
con el voto en contra de la ministra Yasmín Esquivel, por ejemplo, pero se alcanzó una mayoría por la inconstitucionalidad. Entonces sería previsible mantener este optimismo que dice Ilan de que la Corte se ha mantenido a la altura. ¿Cuáles son los escenarios posibles? Es decir, hoy por hoy nos enfrentamos a una discusión de este tema con proyectos, digamos, en contra. Los proyectos que presenta la ministra Ortiz pretenden o van en el sentido de confirmar la validez de la norma, de la ley de la industria eléctrica. Entonces, van en ese sentido. En ese sentido. O sea, la ministra básicamente dice, no, si es constitucional, entonces se desestiman la acción y las controversias constitucionales. Digo, podemos luego entrar a cuestiones técnicas del por qué ella estima eso. Pero quisiera hablar más bien de los escenarios, que es un poco para que entendamos qué puede pasar, ¿no? La Corte podría resolver básicamente en 3 sentidos, ¿no? Por un lado, que el proyecto se apruebe por una mayoría de 8 votos, y entonces sería un precedente vinculante, ¿no? Si dicen, oye, pues más bien es constitucional y hay un precedente vinculante, y eso pues sería sin duda el peor de los mundos, porque además, pues en cascada por ser un precedente vinculante, los amparos sin materia, ¿no? O sea, todo este tema. Ahora, lo que sería deseable es que se alcancen esos mismos 8 votos, pero en el sentido de decir que es inconstitucional. En el sentido contrario. En el sentido contrario. Por ahí estamos, yo creo que sí tenemos amplias probabilidades de que se alcancen esos 8 votos, ¿no? Y bueno, pues un intermedio que no haya mayorías ni para un lado ni para el otro, ¿no? Digamos que nos quedemos sin estas mayorías calificadas de 8 votos, entonces que hagan que estos mecanismos se desestimen, pero que los amparos sigan teniendo su propio rumbo, ¿no? Entonces, eso me parece que es muy importante que hay que atendiendo y también seguir, ¿no? La Corte va a ir debatiendo temas muy técnicos, o sea, no se va a resolver como que facilito. Hay muchos temas, hay cuestiones centrales como certificados de energía limpia, orden de despacho de la energía. Que los estamos mencionando muy por encimita, pero estos temas, o sea, es como, o sea, es absurdo que tengamos que tratar temas tan importantes como los certificados de energía limpia, pero en el fondo lo que está pasando es que el gobierno por primera vez dice, tú no tienes ningún beneficio por ser una empresa más socialmente responsable. Antes, si eres una empresa socialmente responsable tenías beneficios, claro. O sea, no solamente estaba incentivado, sino altamente premiado. Claro. Hoy eso ya está fuera de la mesa y está visto muy mal porque el único y verdadero proveedor de la energía en este país va a ser la CFE. Y eso es, pues primero es sumamente ineficiente, pero no solamente ineficiente, sino vamos en contra de la marea. Y eso es, yo creo que el punto... De la marea del mundo. Claro, o sea, no podemos ser un país moderno si no estamos alineados con el resto del mundo. Y aquí me lleva a una pequeña reflexión. Yo creo que el presidente piensa que el mundo se va a acabar en el 2024. Porque aunque pase esta reforma, no es sostenible que México tenga un sistema integral de energía del siglo pasado. El próximo sexenio, sea quien sea presidente de México, del partido que sea, va a tener que hacer una contrarreforma para volvernos a alinear con el resto del mundo. Pero el mensaje que estamos mandando al mundo es que vemos el mundo al revés, que vemos el mundo hacia atrás. En reversa. En reversa. Y eso es sumamente peligroso, lo cual me lleva al tema de los arbitrajes internacionales. No le va a alcanzar a una CFE ineficiente y a un Pemex ineficiente y a un México ineficiente para pagar todos los miles de millones de dólares a los que nos van a condenar probablemente en el próximo sexenio por incumplir con nuestros compromisos internacionales. Con miles de millones. Sí, miles de millones. Miles de millones. No nos va a alcanzar. Entonces, pues lo que pasa es que yo creo que eso al presidente no le preocupa. No le preocupa porque ya va a ser después del 2024 y para él el mundo se acaba en el 2024. Pero esa cuenta la vamos a pagar todos los mexicanos después. ¿Y qué será? ¿Que no le preocupa? Yo no sé si no le preocupa o verdaderamente es esta visión que tiene totalmente, no sé, equivocada, distinta de la realidad que tenemos, porque aquí sí es negar lo que está pasando. No, es muy cortoplacista. Exacto, o sea, porque no es negando a nivel futuro. O sea, en esta política, en la política energética que determinemos como país, nos estamos jugando nuestro futuro. Sin duda. O sea, no es una cuestión, no es una frase hecha, ¿eh? ¿No? Ahí nos lo jugamos. O sea, no es una cuestión de si las empresas, si llegaron los españoles, si los privados, si el monopolio de CFE. Es de verdad un mensaje de futuro. Claro. Es una visión de país.
¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos e hijas? Pero O sea, a las futuras generaciones. Dickens decía famosamente, el tiempo y la marea no esperan ningún hombre, pero todos los hombres tenemos que esperar al tiempo y la marea. Exactamente. Esto es o Qué es. buena frase. Lleva 2 semanas con 2 unas semanas frases. on fire, ¿verdad? No, Charles Dickens, Carlos Dickens. Repítela, Digo, por favor. Estoy parafraseando, pero decía, el tiempo y la marea no esperan ningún hombre, pero todos los hombres tenemos que esperar al El tiempo y la marea, claro. A lo que voy con esta frase tan elocuente de Carlos Dickens es que sea lo que sea, pase lo que pase, reforma o no reforma, nos vamos a tener que alinear con el resto del mundo, porque puede ser que tengamos mucho petróleo, pero no van a haber coches que consuman gasolina. Claro. O sea, no se va a acabar el petróleo. ¿Para Se qué van a acabar queremos? los motores de combustión interna. Eso sí se van a acabar. Entonces no va a haber a quién venderle la gasolina. Sí. Y además hay algo un poco más allá que hay que leer y que estaba revisando hace poco, porque justamente en estos temas, nuestra Constitución prevé, o sea, está garantizado el derecho a nuestro futuro. Entonces, ¿cómo vas a garantizar el derecho al futuro? Con ¿no? esto, Si estás planteando planteando esto. la imposibilidad de llegar a ese futuro en unas condiciones meramente de supervivencia, por cambio climático, por el acceso al agua, o sea, Eso es lo que iba a decir. ¿No? Me lo robaste. Tenemos problemas, que estos sí son problemas de veras. Por ejemplo, que nos vamos a quedar sin agua en la Ciudad de México, porque eso no es culpa de nadie, ¿eh? O sea, nos vamos a quedar sin agua porque hay más humanos que agua. Deberíamos estar enfocados en eso y dejar que lo que bien se hizo, pues más o menos se haga. Ya, que Se haga. salga. Y es luego ves perfectible. cómo lo mejoras. Y no dejamos a la gente sin agua. y por eso el Vamos a tema otras cosas. de hoy, de Y por qué vamos a seguir. empezar otra vez a tener fallas de luz y estas cosas Claro, que ya no pasaban que ya no en pasaban, México. porque todos los que eran de los 80. Que los apagó. Fue nuestra infancia. Así es, todos los que fuimos Fue a la nuestra universidad infancia. en los 90 aprendimos en las universidades que todo lo que hace el gobierno lo hace mal. Que por eso hay que dárselo a las empresas quienes privadas, sí a los que van a saben. lucrar por hacerlo bien. Pero son justamente- especialistas. Bendita competencia. Sí. Quería cerrar con eso, bueno, o más bien retomar eso que estás diciendo. Por eso es importante, ¿qué va a pasar con la Corte? Porque el mensaje es estrictamente de autonomía constitucional. Es decir, a ver, es tan burdo que ellos hicieron lo que debían de hacer, pero tarde. La iniciativa de reforma constitucional. Entonces ahí están las mayorías, y ahí está el candado, y ese es el debate democrático. Es una lógica diversa. La Corte lo que tendría que hacer, y sería previsible, o esperaría yo, que se alcance esta mayoría calificada de 8 votos para declarar la inconstitucionalidad de la norma. ¿Eso cuándo pasa? Empieza hoy la discusión. Empieza hoy. No Y puede creo, tomar. Lo sinceramente, primero que se va a termine el discutir día es de hoy. si Olga puede o no puede votar. si la ministra Loret. Perdón, disculpa. Ya no regresaste, Perdón, si la ministra Loret, perdón, que me estoy confundiendo de personajes. Si la ministra Loret no puede votar. ¿Por qué? Porque como ella votó en un sentido que es igual que este proyecto, En la reforma. cuando era diputada, están diciendo, no, ya sabemos. en qué sentido. Pero yo no vas. creo que Yo no esté creo que esté impedida, ¿eh? impedida, Yo no ¿eh? creo que esté impedida. O sea, una cosa es lo que hizo como diputada y otra cosa es lo que va a hacer como Es ministra una la de Corte. 500 y además lo que se está revisando es la ley de la industria eléctrica Claro. que se aprobó en la legislatura pasada. Tendría y que la no reforma ser impedida y tendría y que participar en la discusión con su proyecto y que se discuta. Pues sí. Pero otro punto muy importante que creo que sí finalmente salió. Al haber salido ayer la fracción del PRI a decir no vamos a acompañar esta reforma, pero además todos los de la alianza a decir, pero hacemos este planteamiento de 12 o 15 puntos de reforma para incluir, me parece que es Hoy lo hablé que con estamos Marco buscando. Cortés y eso dijo, a ver, la alianza vamos a ir juntos, porque todavía hoy el presidente dijo, hay priistas, yo tengo datos que hay priistas que van a votar con nosotros. Pero ya salió el presidente del partido A decir que iban que- en conjunto y por lo menos se Nelson subieron. Vargas. Que Nelson Nelson Vargas. Vargas. Sí. Ahora, la verdad es que lo que me parece muy interesante de esta postura de Marco Cortés y de ellos es que hay cuando menos 12 puntos donde dicen, a ver, reconocemos que existen errores, o sea, con todo bromán es perfectible. Hay errores, hay abusos, Claro. vamos a mejorarlos corregir y les y podemos mejorar. corregir. Que eso sería la labor del legislativo. Entonces, Estoy de creo acuerdo. que hay que estar al pendiente de lo que pasa con esto. Claudia La Corte. Aguilar, A ver, la muchas Corte. gracias. Ilan Katz, que tengas un buen viaje, que lo disfrutes, descansen y nos vemos pronto. A nuestro retorno. Nos Nos vemos vemos pronto. prontito. Bueno, nosotros todavía nos vemos mañana, 9 de la mañana, por este mismo canal. ¿A quién me lo dijo? Adela, gracias y hasta entonces.